Bien, continuamos entonces en este preforo de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, el eje número 1, políticas de memoria, verdad, justicia y garantía de no repetición, negacionismo y lawfare. Están con nosotros para disertar sobre este tema Julieta Calmels. Ella es psicóloga y militante. Actualmente es la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito de la salud pública del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. También está en esta mesa Carlos Rosansky, ex juez de la Cámara Federal, presidente de la Asociación de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales. Y también está en esta mesa Luis Alem, ex secretario de Protección de Derechos Humanos de la Nación y actual director de la Licenciatura en Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. Los dejamos con nuestro subsecretario de Derechos Humanos, Matías Facundo Moreno, como moderador de esta primera mesa. Bueno, gracias Cami, muchísimas gracias Carlos, Luis, Juli. La dinámica de la actividad, se nos fueron todo el horario como siempre suele ocurrir, va a ser una exposición de los y las panelistas de no más de 10 minutos y después abriremos el micrófono para algún tipo de pregunta o intervención que quieran hacer. Compartir brevemente con ustedes algunos números que tienen que ver con darle carnadura objetiva y cuantitativa, esto que hablamos mucho sobre en la mesa de apertura de este preforo y que justamente a partir del año 2004, a partir de la anulación de las leyes de obediencia debida, punto final, y en función del tema que nos aboca en este panel, decir que desde el 2006 hay 3.631 personas investigadas por causas de crímenes de lesa humanidad. Hay 1.088 personas condenadas por crímenes de lesa humanidad del año 2006. Hay 725 personas detenidas, 551 en arresto domiciliario, 113 en contexto de encierro y 61 bajo otras modalidades. Hay 1.514 personas investigadas que se encuentran libres. Hay 14 juicios orales que se desarrollan en la actualidad en todo el territorio nacional. Hay 4 juicios orales que se están desarrollando actualmente en la provincia de Buenos Aires. Las causas en la provincia de Buenos Aires son Hogar de Belén, Las Brigadas, La Huerta y Megacausa Zona 5. Esta última es de la zona de Bahía Blanca. Durante el año 2022, en la provincia de Buenos Aires, hubo 3 causas donde la subsecretaría es querellante y hubo sentencias condenatorias. La primera fue causa Vuelos de la Muerte, la segunda fue causa unificada de Campo de Mayo y la tercera la causa Garachico o Pozo de Arana 2. Y también el otro eje, más allá de las leyes reparatorias, tiene que ver con las diferentes actividades que se están desarrollando actualmente en los ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que hoy fueron transformados en espacio de memoria. Estamos realizando visitas y diferentes actividades. Este es un poco el marco y sin más le paso la palabra a la compañera subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito de la salud, Julieta Calmels. Bueno, buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación a este preencuentro, preforo que se realiza en nuestra provincia de Buenos Aires. Estuve escuchando la mesa de apertura con intervenciones que dan mucho orgullo para quienes estamos en la función pública de nuestra provincia, escuchar ministros, secretarios, subsecretarios que producen con tanta naturalidad una articulación entre el campo de los derechos humanos y carteras que uno inicialmente no asociaría, ¿no? Cultura, ambiente, con el área de derechos humanos. Y me parece que escuchándolos, ¿no? Volvía al punto que Florencia también mencionaba, que Argentina, ¿no? Nuestro país, la larga lucha de los derechos humanos y las reformas que a través del Estado y los gobiernos de Néstor y Cristina pudieron y pudimos hacer como país en relación a la historia de la dictadura, transformaron a nuestro país
en un país donde los derechos humanos forman parte de nuestra cultura, ¿no? Y de nuestra identidad. No solo es una política vinculada a las víctimas, no solo es una política de reposición de los valores de la ley vinculados a la no repetición en torno al terrorismo de Estado, sino que también han formado parte de una identidad y una idiosincrasia y una cultura que configura por lo menos en una parte muy importante de nuestro pueblo, y cuando los gobiernos populares asumen de nuestros gobiernos, que hacen que los derechos humanos formen naturalmente parte de nuestra identidad y de nuestros valores. En materia de salud mental, ustedes saben que la Ley Nacional de Salud Mental incorpora, entre otras cosas, los derechos humanos como un elemento organizador de las políticas públicas en materia de salud mental, y es ese mismo cambio en materia normativa la que está permitiendo, entre muchas otras cosas también, que nuestra provincia esté atravesando un proceso de reforma en materia de salud mental con perspectiva de derechos y de derechos humanos, y que iniciemos un proceso de transformación de instituciones que en nuestra provincia se constituían como instituciones de gran vulneración de los derechos humanos, como los hospitales neuropsiquiátricos, y también como muchas otras instituciones públicas y también privadas vinculadas al tratamiento de los padecimientos subjetivos en Argentina y en nuestra provincia. Entonces, esa particularidad, ¿no?, de nosotros como argentinos, me parece que repensaba un poco el título de la mesa, Negacionismo, Lawfare, y bueno, y pensaba en qué punto, cuándo empezamos a contar estos términos, estas categorías, como nuevas categorías con las que se establece una discusión en este tiempo. Y pensaba, seguramente cuando se armó la mesa tal vez no había ocurrido el intento de asesinato de nuestra vicepresidenta, y que tal vez habría que empezar a encadenar estas categorías de negacionismo, lawfare, con el intento de magnicidio a Cristina, ¿no? Como tal vez categorías que van concatenándose en uno de los problemas que vamos a tener que configurar, me parece, para este tiempo, que tiene la forma democrática en algún sentido del sostenimiento de un Estado de Derecho, pero que viene justamente a producir un embate con lo que habíamos logrado conquistar en la Argentina como producto de las luchas de los derechos humanos, ¿no? Todas las políticas que recién Matías mencionaba vinculado a los juicios, todas las políticas vinculadas a la reparación a las víctimas, que incluyen la justicia, pero también incluyen procesos de acompañamiento y muchas otras políticas reparatorias, los sitios de memoria y muchas otras que configuran el entramado de los derechos humanos, permitieron en la Argentina que los derechos humanos, como decíamos, se incorporaran en las políticas estatales, pero además también que configuraran el nuevo modo de empezar a hacer la democracia argentina. No solamente son las leyes de reparación, no solamente son los juicios, sino que en el marco de las luchas por los derechos humanos se empezó a configurar un nuevo modo de pensar y de habitar la democracia en la Argentina, y la anulación y la derogación de las leyes de impunidad y de olvido permitieron a la Argentina inaugurar una nueva etapa democrática en aquellos años felices de Néstor y de Cristina, ¿no? Pero también todos los juicios vinculados a los delitos de lesa humanidad permitieron poner de pie también a la justicia, ¿no? A la justicia como una institución, como uno de los poderes del Estado, que no solamente tenía la responsabilidad de reparar respecto de los delitos, sino que tenía la responsabilidad con el Estado democrático de volver a reposicionarse como uno de los poderes capaces en un Estado y en una sociedad de asumir ni más ni menos que una función reguladora de la ley. Para aquellos que trabajamos dentro del campo de la salud mental, sabemos que la ley jurídica que tiene su alcance respecto de normas, sanciones y un conjunto de procedimientos, también tiene una vinculación, a veces directa y a veces no, con un concepto de ley mucho más profundo, que no solo se ciñe a las leyes escritas y que tiene que ver con la ley simbólica como una ley capaz de producir una regulación en los intercambios y en lo que es posible y no posible en el mundo social. Todo el trabajo de memoria y verdad y justicia apoyado sobre los juicios y sostenido desde el Estado,
sostenido por una política estatal, sostenida por un discurso estatal, por ese discurso de Néstor donde asume la función del Estado, ¿no? Cuando pide disculpas en nombre del Estado argentino, no solo se posiciona como un presidente, sino se posiciona como aquel responsable del Estado argentino, es decir, asume incluso las deudas de las que él no era responsable en términos personales. Esos procesos de memoria, verdad y justicia que se impulsan con los juicios y que se asumen desde el Estado y por supuesto por la lucha de los organismos, permitieron para determinado momento de la historia argentina volver a posicionar a la justicia tal vez con un horizonte más cercano a una de las funciones de esos poderes del Estado, de los 3 poderes del Estado. Con un montón de deudas que siempre discutimos vinculadas a su rol sobre los delitos económicos, vinculados a las deudas con otras víctimas como los niños víctimas de abuso sexual, las mujeres víctimas de las violencias. Es decir, había una agenda todavía muy importante de caminar en términos de la justicia, pero la vinculación con la historia de la dictadura y con el rol de esa justicia en el marco democrático, todos los juicios y la lucha que, como decía Julio Alac, impulsó el pueblo para que esa justicia se ponga de pie, permitió en determinado momento de la historia volver a pensar que Argentina podía tener un poder judicial que esté un poco más cercano a las deudas y a las necesidades de nuestro pueblo. El negacionismo, que surge, uno podría definir más concretamente desde el propio Estado en el periodo del macrismo, comienza a negar lo que era la conquista histórica tal vez más importante de nuestra democracia, que era la lucha de los derechos humanos y la verdad histórica que se instauraba a través de esa lucha en la Argentina. Es muy curioso volver a repasar a veces los términos con los que se produce el negacionismo, que no tiene nada que ver con lo que algunos estudiamos sobre la negación en Freud y los procesos psíquicos, sino que más bien es justamente una desmentida de una realidad que se conoce, ¿no? El negacionismo, y que además de la discusión sobre los 30.000 y además de muchos otros procesos, empieza también a instaurar esta idea del curro de los derechos humanos, esta idea tan curiosa que la derecha utiliza en su forma de proyección, ¿no? de poner en el campo nacional y popular justamente lo que identifican las derechas, que son las políticas de extracción, de robo, de saqueo, de curro de nuestras derechas en relación a nuestro pueblo. Y el negacionismo empieza a establecer una discusión que tiene su tope también social y su respuesta social en la reacción ante el 2x1, y que después empezamos a ver en Latinoamérica y en Argentina, y en este momento de la Argentina, como en ningún otro momento, el lawfare tal vez como su modo institucional de avance de las políticas del negacionismo en la Argentina, pero que a la vez se constituyen como una herramienta de ataque hacia los gobiernos populares en Latinoamérica y particularmente en la Argentina en lo que hace a los juicios contra muchos compañeros y compañeras, algunos altos funcionarios de nuestro Estado argentino y de nuestros gobiernos, y actualmente con la vicepresidenta, que hoy seguramente muchos hayan escuchado el discurso de Cristina. Y esto me parece que es muy importante poder dimensionarlo, no solo en lo que hace a la afectación directa del cuerpo, de las libertades, de la dignidad y los derechos de muchos referentes políticos de la Argentina, sino también a lo que esa política de utilización del Poder Judicial hace a la pérdida de legitimidad de uno de los 3 poderes del Estado argentino, ¿no? Y me parece que esta situación que estamos viviendo de utilización del Poder Judicial junto con el mediático y los poderes económicos, pero el lawfare como herramienta, pone en cuestión el valor y la implementación y la seguridad sobre la ley jurídica en la Argentina, ¿no? Y esto tiene implicancias que me parece el Estado de Derecho y las luchas por los derechos humanos en esta etapa de la democracia vamos a tener que resituar tal vez como una de las batallas más importantes que tengamos que dar, porque justamente ese modo de atacar a las democracias, a los líderes populares, aquellos que vienen a garantizar y restituir derechos, está siendo puesto en juego a través del negacionismo en su primera versión, tal vez más de disputa de sentido, y el lawfare como la herramienta latinoamericana de ataque, límite y
Hoy dijo, no sé si la escucharon a Cristina, esto no es un juicio, sino un pelotón de fusilamiento, ¿no? Y me parece que esas palabras que ella dijo hay que tomarlas como metáfora, pero hay que tomarlas como un hecho que está aconteciendo en la Argentina, porque como también dijo Cristina, y por eso yo decía, tal vez haya que concatenar negacionismo, lawfare, con el intento de magnicidio que hubo contra ella. Por eso me parece que los derechos humanos en esta etapa de nuestra historia son una herramienta que constituye nuestro pueblo, que repara respecto de un pasado reciente, pero que también tiene que ser el ordenador que nos organice en la lucha hacia adelante en una Argentina cuya democracia está siendo puesta en juego, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juli. Como todos y todas saben, Juli está aplicando una política pública revolucionaria en la provincia de Buenos Aires que tiene que ver con la desmanicomialización, ahí va, en todas las unidades psiquiátricas de nuestra provincia. A mí la verdad que me ha tocado acompañarla en algunos eventos que en materia simbólica y material son muy fuertes, que tiene que ver con la posibilidad de externación de aquellas personas que históricamente estuvieron en lugares que claramente se violaban sistemáticamente los derechos humanos, que tienen que ver con estos hospitales neuropsiquiátricos. Así que siempre es un orgullo ser compañero de gestión de Juli, porque la idea también de invitarla acá es que ella tiene una perspectiva claramente en materia de derechos humanos del trabajo, en este caso del Ministerio de Salud. Bueno, sin más le vamos a pasar la palabra al ex juez de la Cámara Federal, a Carlos Rosaski. Carlos actualmente también es presidente de la Asociación de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales. Carlos, te paso. Gracias, Gitano. Gracias por el espacio y por la organización. Placer enorme participar del espacio acompañado con gente que quiero y respeto y admiro tanto como el Gitano, Julieta querida y Luis queridísimo, todos queridos. Y yo había traído un pendrive para pasar, pero no con palabras, sino con fotos. Como no hubo tiempo, porque se sucedió todo muy rápido, las cuento, las fotos. Porque primero que todos la conocen, pero va a ser fotos relatadas, es decir, se suponía que era el fondo de lo que yo iba a decir. Como son intervenciones muy cortas, voy a tratar de hablar medio rápido y de relatar las fotos. Entonces, en esta primera etapa de 2-3 minutos, las fotos de fondo serían la de Videla con Martínez de Oz, sonriéndose, están en internet, las conocen desgraciadamente, de memoria. Y la segunda foto es de las madres en la plaza atropelladas por los caballos, también foto muy conocida. Así que hagan de cuenta que están acá atrás y las asociamos con lo que yo quiero plantear, que se vincula directamente con lo dicho en la presentación anterior y en lo que decía Juli recién, y especialmente algo que decía Julia Lack sobre el enemigo. Me parece que es un buen tema para dejar planteado, es decir, la necesidad como requisito para la vigencia plena de los derechos humanos de identificar adecuadamente al enemigo, de identificarlo, de poder nombrarlo, de poder usar las palabras adecuadas para nombrarlo. Yo quiero dejar planteado eso. Y en ese sentido, un primer concepto que es que la Argentina está atravesada por una organización criminal, que ni siquiera es nacional solamente, es transnacional. O sea, el primer concepto que quiero dejar planteado es el atravesamiento que estamos padeciendo de una organización criminal. El objetivo de esa organización criminal era y es exclusivamente de saqueo, es decir, transferencia de recursos de los sectores más vulnerables a los sectores más poderosos. Históricamente, en una secuencia que yo por supuesto voy a contar rapidísimo, igual pido que si no me doy cuenta del tiempo que por favor me lo avisen, pero voy a tratar de ser muy sintético. Con esas fotos de fondo, primera etapa, Plan Cóndor número 1. Plan Cóndor 1
idénticos el objetivo al que yo estoy planteando, es decir, el saqueo a través de la transferencia de recursos, una metodología operativa, que fue el secuestro, la tortura, la desaparición y muerte. Sabemos, desgraciadamente, de qué estamos hablando. Y el resultado no solo fueron muchísimos más de 30.000 desaparecidos, sino que además se multiplicó simultáneamente por 5 la deuda externa, que es un dato económico, pero que hay que tener en cuenta, sobre todo para entender esa asociación que hay con el método represivo y el objetivo de saqueo que yo planteaba. El segundo punto de esta primera etapa que fue el Plan Cóndor 1 es la metodología psicológica. Y acá dejo planteado, entrando en otros ámbitos, pero sí lo dejo planteado por razones de tiempo, aquel famoso libro de Naomi Klein, La doctrina del shock, que tiene muchísimo que ver con la metodología utilizada, que era de secuestro, desaparición, tortura y muerte, que yo mencionaba en el Plan Cóndor 1, pero acompañado por ese concepto de shock que describe tan bien Naomi Klein, a tal punto que en ese libro, La doctrina del shock, Naomi Klein cita específicamente el proceso argentino y específicamente la sentencia en el caso de Checolás. Perdón por la autorreferencia, pero está descrito en el libro. Precisamente por lo disruptivo que significó en ese momento de shock que se estaba transitando a partir de la dictadura, la impunidad posterior y luego lo que sucede a partir de la anulación de las leyes de obediencia, vida y punto final. Cambiamos las diapositivas, 2 fotos, una de Macri bailando en la Casa Rosada, ¿se acuerdan? En el balcón, su esposa al lado, él con la banda y el bastón, una imagen triste, tristísima, que la tenemos de fondo, es decir, Macri bailando en el balcón, y luego la segunda foto que yo tenía preparada era Macri sonriéndose sensualmente con Christine Lagarde, ¿no? Con ese enamoramiento perverso que todos conocemos. También era la otra foto con la cual yo iba a ilustrar estos segundos 3 minutos, que tienen que ver con el Plan Cóndor 2. Plan Cóndor 2, que fue del 2015 al 2019, Mauricio Macri gobernando, el mismo objetivo, saqueo, transferencia de recursos y fuga. O sea, no tenemos que olvidarnos que todos esos recursos que han sido transferidos también han sido fugados. Esto es una cuestión central, en otro momento habrá que extenderse, pero que tiene que ver con el carácter transnacional de esta organización criminal. Porque esos recursos se fueron del país y para que se fueran es necesaria la existencia de cómplices afuera, de paraísos fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Por razones de tiempo no lo puedo extender, pero lo quiero vincular para agregar el concepto de fuga al de aquel saqueo con transferencia de recursos. También dos tipos de metodología para este Plan Cóndor 2. Una, la operativa, que fue el lawfare que explicaba Julieta recién, con un agregado, porque el lawfare, como sabemos, tiene pilares sin los cuales no puede funcionar, que son los medios hegemónicos de comunicación, transmitiendo falsamente conceptos, creando subjetividad todos los días, o sea, el aporte de los medios hegemónicos es absolutamente imprescindible. Los servicios de inteligencia, que en la época de Mauricio Macri eran los servicios de inteligencia, y que hoy, como vamos a ver, son los ex servicios de inteligencia. Pero cuando el Poder Ejecutivo, que en este caso es Mauricio Macri durante el 2015-2019, y estamos hablando de un criminal, o sea, un criminal muy peligroso, verdaderamente muy peligroso, y que sigue impune al día de la fecha. Y eso tiene que ver con lo que dije al comienzo, que es la posibilidad de llamar las cosas por su nombre y a los criminales también por su característica. Aclaro entonces que el lawfare en la época de Mauricio Macri contaba con uno de los pilares más importantes, que es el propio Poder Ejecutivo como cómplice, como director de toda esta orquesta, que es una enorme diferencia con lo que estamos atravesando hoy, que tenemos un lawfare violentísimo, pero que afortunadamente no tiene ni por las tapas el parecido con el Poder Ejecutivo, que está en una posición completamente distinta, aunque no ha logrado hasta el día de hoy enfrentar adecuadamente ese lawfare al cual nos estamos refiriendo.
La metodología entonces operativa es exactamente igual, Lofer pero con el presidente a la cabeza, y la metodología psicológica que tuvo que ver durante el gobierno de Mauricio Macri y comenzado previo a ese gobierno con la manipulación, una manipulación muy importante que muchos de ustedes recordarán que se ha contratado a Cambridge Analytica, una empresa inglesa, que se dedicaba, porque fue disuelta, a la manipulación precisamente porque Mauricio Macri, para ganar y saquear, no necesitaba el 50% de votos manipulados, necesitaba un 1 o 2%, que es lo que terminó obteniendo para marcar esa diferencia y ganar. Por lo tanto, no hay que confundirse. Cuando hablamos de manipulación en este aspecto, no estamos hablando de que con una empresa inglesa se logre la voluntad de un 50% de la ciudadanía. No hace falta. Con el 2 o 3% se logró en Estados Unidos contra Hillary Clinton, la misma empresa, se logró en Filipinas, o sea, sería muy largo de explicar, pero dejo planteado el concepto de manipulación como metodología psicológica utilizada por el gobierno de Mauricio Macri aún antes de ganar las elecciones. Finalidad, como dije, la misma, y con una construcción de subjetividad tendiente a deshacer vínculos, solidarios. Yo lo digo muy rápido porque no tenemos tiempo, pero hay un concepto extraordinario que genera Daniel Feuerstein, que de esto sabe mucho, y que llamó a este proceso, en la época de la dictadura, proceso de reorganización, genocidio reorganizacional, exactamente, esas son las palabras, las puso Daniel precisamente en relación, primero a lo que estaba sucediendo y a lo que había sucedido en el juicio donde se menciona en la sentencia de Chicolás el concepto de genocidio. Y él agrega, profundiza y desarrolla un concepto que es el de genocidio reorganizacional. Por eso se llamó proceso de reorganización nacional. Nos querían reorganizar en ese sentido. Esto es algo lo que hay que plantearlo porque tenía que ver con la disolución de los vínculos solidarios, que es lo que lamentablemente en un aspecto han logrado y siguen logrando a partir de esa manipulación mediática que nos hacen todos los días. Es la gente que vemos en C5N cuando le preguntan en la calle, que dicen, no sé, pero voto a Bullrich, o quiero que Bullrich o Macri o quien sea. Hay una razón muy profunda que no es del área del derecho, sí del de Julieta, pero que tenemos que prestarle mucha atención. Y en esa época también, y termino en los segundos 3 minutos, me avisan si estoy demasiado avanzado en el tiempo, que tiene que ver con el endurecimiento de los discursos. El gobierno de Mauricio Macri cada vez fue endureciendo más esos discursos. Hay conceptos explícitos de esa época, no de ahora, de ese momento. Durán Barba, que venía diciendo y dijo expresamente Hitler era un tipo espectacular. Concepto que en otro contexto le hubiera costado que no podía pisar más la República Argentina. Llamar a Hitler un tipo espectacular, esas fueron las palabras que usó. Javier González Fraga, funcionario, por supuesto, de Mauricio Macri, al servicio siempre de lo peor, y diciendo en un encuentro filmado, grabado, lo pueden encontrar ustedes en internet, diciendo que una nena embarazada de una villa está más para la bailanta que para amamantar. Estas son palabras de un funcionario de Mauricio Macri, criminal también como él, de lo peor que tiene nuestra sociedad, pero que está impune al día de la fecha. Yo lo quiero remarcar porque decir ese tipo de cosas no tiene costo en la Argentina. Esto es un tema muy importante, muy central, que no lo estamos enfocando, a mi entender, adecuadamente. No por lo menos con la energía que necesitaría ser trabajado un tema como este. Y en esa época también el propio Mauricio Macri, reproduciendo frases textuales del libro Mi lucha de Hitler, por el cual lo hemos denunciado, lo denunciamos con Eduardo Barcesat, lo denunciamos en su momento con Horacio Pietragala, en Comodoro Pi. Fuimos personalmente a presentar esta denuncia, que por supuesto no avanzó, pero Macri fue denunciado por nosotros precisamente por citar textualmente el libro Mi lucha de Hitler, o sea, con un contenido ideológico inequívoco. Y lo traigo a cuento por el tercero y último de los momentos que quiero señalar, que es el Plan Cóndor 3, que es el que estamos atravesando en este momento. Les digo cuáles fotos tenemos detrás, imaginarias, pero las tengo en un pendrive, que son la de las bolsas mortuorias en la puerta de la Casa de Gobierno,
la de los muñecos colgados en las rejas y finalmente la guillotina del célebre carpintero Jonathan Morel, cosas que lamentablemente siguen muy vigentes en nuestro país y que caracterizan este Plan Cóndor 3, que es el último que voy a mencionar, y que tiene como método operativo exactamente el mismo, es decir, el lawfare pero endurecido. No es el mismo lawfare, es un lawfare que se fue endureciendo cada vez más, siempre en este caso, ya no con el presidente de la Nación, por supuesto, tampoco con los servicios de inteligencia, pero sí con los ex servicios de inteligencia, que siguen operando absolutamente impunes, con la misma metodología que les decía antes, esa metodología psicológica de la doctrina del shock de Naomi Klein, que ella explica en cuanto a cómo determinadas circunstancias históricas que pueden ser producto de la naturaleza o creadas. Ella aclara y da ejemplos, producto de la naturaleza, no sé, el huracán Katrina en Nueva Orleans, que generó, por ejemplo, las condiciones para privatizar la educación en Nueva Orleans, un hecho no muy conocido. O en Sri Lanka un tsunami que hace que la gente de la costa se tenga que correr por razones obvias, desastre natural de tsunami, y se aprovecha eso para apropiarse de la costa y poner los hoteles 5 estrellas en ese lugar de la playa. Esto ella lo cita, es muy interesante, pero también lo contrasta con aquellos fenómenos de shock provocados. Y ahí viene donde ella desarrolla el ejemplo de la región, no solo de Argentina, sino de los golpes de Estado en la región que generan a través de esa política de shock las condiciones para ese saqueo al cual nos estamos refiriendo. O sea, es un tema sumamente interesante. Y en esta etapa de la que estamos atravesando, los discursos que yo citaba antes de la época del macrismo se han endurecido cada día más. Se endurecen sin ningún problema. Nos llama la atención no solo el endurecimiento, sino la impunidad con que son endurecidos. Es decir, la falta de respuesta que yo creo que algún día tenemos que analizar también seriamente. No solo por qué se endurece el discurso, sino por qué tenemos tanto problema en darle una respuesta adecuada a esos violentos. Me parece que ese es uno de los puntos centrales. Como ejemplo nada más, el clima de esos discursos de odio, que fueron en los últimos años la quema de barbijos, los muñecos, la guillotina, y finalmente el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, que es un hecho absolutamente impresionante, si es que le cabe el término, y también yo voy a ser un poco redundante en esto, que por un lado nos significa un claro shock, como fue para todos nosotros el atentado, pero también está desnudando una impotencia para dar respuesta adecuada. Impotencia, y lo digo con todo respeto y cariño y admiración, impotencia que alcanza a la propia Cristina Fernández de Kirchner. Porque no solo ella es víctima de ese atentado, como lo es una parte importante de la población, sino que además lo que está sucediendo está mostrando impotencia. Por eso lo digo con todo respeto y cariño, es la impotencia por dar respuesta a jueces que están actuando mal. Y estamos hablando del juicio al cual se refería Julieta respecto de las palabras de Cristina de hoy, las últimas palabras en ese juicio, que son ficciones de justicia, no es verdad. No solo no es verdad lo que le están imputando, no es verdad todo, es una escenografía. Y seguimos manteniendo ese nivel de escenografía, que es peligrosísima para un país. Es peligrosísimo que ya sepamos que ella está condenada, porque no estamos trabajando en respuestas adecuadas que ya deberían haber comenzado a darse. No resignarnos ante un eventual fallo, sino pensar seriamente qué costo tiene, no solo, por supuesto, para quien es perseguido, como es el caso de Cristina y su familia, sino para toda la sociedad. El camino, porque es muy deprimente todo lo que expliqué, pero esa es la parte vacía del vaso. Por supuesto que hay una parte llena del vaso, que es la que se habló hoy, que es la lucha por la vigencia de los derechos humanos, que es extraordinaria en nuestro país y que es modelo en la región y que es muy interesante. Yo estuve hace unos años en Bangladesh con Daniel Feuerstein, justamente, fuimos invitados por la Corte Suprema y ahí pudimos ver y escuchar que en la Facultad de Derecho de Bangladesh se estudia con las sentencias argentinas
comenzando por la sentencia de Checolá, lo cual fue extraordinario para nosotros enterarnos de eso, pero nos explica también un poco por qué también les gusta Argentina en el fútbol a la gente de Bangladesh, país que, aclaro, padeció un genocidio de parte de Pakistán y que eso motivó, entre otras cosas, que sea también uno de los pocos países del mundo, junto con Argentina, que juzga el genocidio, en este caso, la Corte Suprema de Pakistán. Y termino. Argentina está atravesada por una organización criminal que es transnacional y que es importante empezar a plantear el tema porque de ese concepto, si lo aceptamos y lo analizamos, vamos a poder llegar a la conclusión de que necesitamos aplicar una legislación que hasta ahora no se está aplicando, que es una convención que Argentina firmó, que es del año 2000, que se llama Convención de Palermo, que está dedicada y creada para luchar contra organizaciones criminales transnacionales como las que estamos padeciendo en la República Argentina. Y esa convención, que ni siquiera es mencionada en las estrategias para enfrentar a estos criminales, nos ayudaría en muchos sentidos porque, como toda convención internacional, prevé mecanismos muy interesantes para enfrentar mejor el fenómeno, desde la recuperación de los dineros fugados hasta cooperación internacional para investigar. Solo lo dejo planteado por cuestiones de tiempo. Creo que en última instancia este magnífico foro que se está gestando, entre otras cosas, tiene la ventaja de que permite que sean escuchadas muchas voces y con esa suma de voces seguramente se le achiquen los espacios a los violentos, que es lo que más rápido necesitamos lograr en la Argentina, achicarle los espacios a los violentos. Muchísimas gracias. Hola, hola. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Y para finalizar, le pasamos la palabra a Luis Alem, quien fue subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y actualmente es el director de la licenciatura en Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. Bueno, gracias Matías y gracias a los organizadores. Yo voy a hablar de una cosa que a lo mejor no estamos todos de acuerdo, ¿no? Porque he escuchado y vengo escuchando todos estos días mucho que se habla acerca de los 40 años de democracia. Yo voy a hablar de que en este país hace 40 años, o va a ser 40 años, que tenemos gobiernos electos por el voto popular y que gozamos de un sistema de estabilidad institucional. Pero no me resigno a decir que hubo en todos esos años gobiernos democráticos. Estoy absolutamente seguro que hubo gobiernos que no lo fueron. Tal vez el periodo de democracia o más cercano a la construcción de una democracia real, de una democracia no formal, sino una democracia profunda, fue el que se vivió entre 2003 y 2015. En ese periodo estuvo caracterizado por una decisión, la decisión política que tomó Néstor Carlos Kirchner, de poner a los derechos humanos como el centro de acción de su gobierno y de reconocerse como hijo de las madres de Plaza de Mayo. Esto significaba un camino de recuperación del sentido ético del Estado, el único sentido que le da razón a la existencia del Estado. Un Estado vaciado de ética no es otra cosa que una herramienta al servicio de los poderes dominantes. Entonces hubo que construir, porque no había habido hasta entonces, una política pública en materia de derechos humanos, una política pública que excedía con mucho lo que tal vez fue el aspecto más conocido, más notorio, que fue el proceso o la reactivación del proceso de memoria, verdad y justicia. Pero la política pública de derechos humanos abarcó mucho más que eso, abarcó la ley de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, abarcó la ley de migraciones, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de salud mental y muchas otras que sería muy extenso de mencionar. Ahora, ¿por qué era importante llevar adelante un proceso de construcción de políticas públicas y en el caso que nos ocupa, en el proceso de memoria, verdad y justicia? Néstor le encomendó esa tarea, como lo señaló en su exposición Agustín Di Tofino, a quien fue el arquitecto de las políticas de derechos humanos, Eduardo Luis Duhalde. Y con Eduardo teníamos una convicción que atravesaba algo que de alguna forma Carlos explicó, ¿no? Esa grieta que está presente en toda nuestra historia, ¿no? Que enfrenta a los modelos de saqueo, de destrucción, con aquellos que han pretendido construir modelos con sentido popular, modelos al servicio de la igualdad, de la libertad verdadera, etcétera, ¿no?
Y algo que también dijo Julio Alac, ¿no? Aquella política de impunidad, nadie investigó la muerte de Mariano Moreno en alta mar, nadie juzgó a los criminales de Dorrego, nadie juzgó a los asesinos del Chacho Peñalosa, a los que nos llevaron a la infame guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, nadie juzgó lo que Daniel Feinstein acertadamente señala como un genocidio constituyente, que fue la mal llamada conquista del desierto. Nadie juzgó los asesinatos de la Patagonia trágica, y podríamos seguir enumerando. Entonces, había que construir una política que tuviera un eje en el fin de la impunidad, porque estábamos convencidos que sobre la impunidad no se construye democracia, que es imposible construirla. Y hubo resistencias, Carlos lo sabe muy bien, porque él formaba parte de aquellos que, por el contrario, colaboraban, pero dentro del Poder Judicial hubo enormes resistencias a la puesta en marcha de este proceso. Resistencias que pudieron ser vencidas porque detrás de esa decisión política que había tomado Néstor Carlos Kirchner estaba toda una historia de lucha de los organismos de derechos humanos, de los organismos de la sociedad civil, que habían sido los que mantuvieron viva la llama de la memoria, incluso cuando otros llamaban a construir el olvido. Nosotros tuvimos siempre bien en claro que no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos con aquellos con los que nunca estuvimos conciliados. Porque reconciliarse implica que hubo una conciliación previa y nosotros nunca estuvimos conciliados con aquellos que trabajaron para el saqueo, para la miseria, para la explotación. Entonces, construir esa política era contribuir a las luchas democráticas, era dotar un sentido a la acción de gobierno también. Y era tal vez lo que más se observaba. Esa resistencia del Poder Judicial, yo no hablo de la justicia porque la justicia es un valor. Y acá muchos, los tribunales se han apropiado de eso y dicen, somos la justicia. No, son el Poder Judicial, que debería administrar justicia. Y que en algunos casos, como cuando Carlos presidía el Tribunal Oral de La Plata, hace justicia, pero muchos otros no, y lo estamos viendo casi cotidianamente, ¿no? Entonces, el Poder Judicial, por ejemplo, cito un solo ejemplo, el presidente de la Cámara de Casación en el año 2003 era Alfredo Bisordi, que se fue después de que tuvo innumerables denuncias y pedidos de juicio político, y al día siguiente de renunciar a la Cámara de Casación asumió como abogado defensor de Luis Abelardo Patti, cosa que creo que me exime de mayores comentarios. Tal vez la deuda mayor que tuvo ese proceso del 2003 al 2015 fue no haber podido hacer una transformación profunda de lo que es el Poder Judicial como uno de los poderes del Estado. Porque el Poder Judicial es uno de los poderes del Estado, aunque escuchemos jueces que dicen el Estado que se haga cargo como si ellos fueran, no sé, de otro planeta o de otra cosa. En realidad están diciendo la verdad, porque esos jueces no trabajan para el Estado, sino que trabajan para los poderes fácticos, para los poderes económicos, que también, como señaló Carlos, no son solamente de nuestro país, sino que lo exceden con mucho. Y alguna vez tenemos que decir seriamente, el Plan Cóndor no fue un invento de las dictaduras del Cono Sur, fue la estrategia que Estados Unidos puso en marcha en las décadas de 60 y 70 para reprimir los movimientos populares en América Latina. Ahora esa estrategia tendrá otras características, tendrá la utilización de los poderes judiciales en toda la región, como ocurrió con Lula da Silva en Brasil, con Rafael Correa en Ecuador. Celebremos que hoy Jorge Glass, el vicepresidente de Ecuador, está por lo menos en un sistema de libertad, aunque sea vigilada, que va demostrando cómo las mentiras al fin se caen, ¿no? Y cómo lo sufre Cristina Fernández de Kirchner y todos los demás compañeros que están procesados o que están condenados. No olvidemos, por ejemplo, el caso de Milagro Sala en nuestro país. Entonces, la cuestión que en aquel momento se buscó construir un Estado democrático de derecho, porque el derecho es un producto que puede servir para disciplinar a la sociedad a través de normas jurídicas que se imponen, o puede servir para la construcción de nuevos horizontes y de nuevas posibilidades, ¿no? Entonces, esa disyuntiva que seguimos atravesando y que sigue presente hoy y que está cada día más presente cuando enfrentamos procesos electorales en los cuales claramente se muestra una decisión de volver a los peores días y a lo más oscuro.
por otros caminos, pero volver a esos periodos, como ocurrió entre el 2015 y el 2019, con el gobierno criminal de Mauricio Macri, Patricia Bullrich y otros que todavía no han sido convocados a hacerse cargo de sus responsabilidades, ¿no? Porque el Poder Judicial en esos casos no hace justicia. Fíjense ustedes en la investigación, entre comillas, del atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Cuando alguien viene y dice, yo escuché a un diputado decir tal cosa, no se investiga a ese diputado, se investiga al que dice que lo escuchó y se lo acusa de falso testimonio. Eso es lo que hace nuestro Poder Judicial. Por eso tal vez este foro sirva para, a partir de la idea del derecho de acceso a la justicia en su plena forma, construir una alternativa que nos saque de este Poder Judicial, que nos saque de este lugar en el cual aquellos que deben ser los garantes de nuestros derechos se transforman en los opresores de los mismos. Y quiero cerrar recordando lo que fue el último llamamiento que hizo Eve Bonafini en la última marcha en la que participó, la marcha del 10 de noviembre, donde su último llamamiento fue a movilizarnos y a combatir para cambiar este Poder Judicial y para echar esta Corte Suprema de Justicia. Gracias, compañeros. Bueno, muchísimas gracias Luis, Carlos, Juli, por la claridad. Estamos bueno, ahí está ya Tamara, junto con las compañeras y compañeros que van a plantear el eje temático ambiente y desarrollo sostenible, pronto a venir a la mesa. Recuerden que estas son temáticas que van a estar y que están planteadas para el foro que se va a realizar el año que viene. Nosotros brevemente hicimos una selección de algunos temas que particularmente nos interesan en la provincia de Buenos Aires, pero están planteados los desafíos como para presentar producciones en lo que va a ser el foro Mundial de Derechos Humanos del año que viene. Bueno, no sé si algún compañero o compañera, lo que le pido, brevedad, porque tenemos la mesa, quiere hacer algún tipo de comentario o pregunta a los panelistas. Yo aprovecho para agradecerles fuertemente las intervenciones, me parece que ha quedado plasmado. También agradecerle al personal técnico, a los trabajadores del teatro, porque en su momento para llevar a cabo esto son la piedra fundamental para llevar a cabo cualquier tipo de actividad. Bueno, no sé si hay algún comentario, si no, despedimos a los panelistas. Queda planteada esta temática que está, vuelvo a repetir, dentro de los temas que se plantean para el foro, como así también le damos la bienvenida a las compañeras y compañeros de la próxima mesa, que es Ambiente y Desarrollo Sostenible, que también es un eje que va a estar planteado para el foro. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias Julieta Calmens, Carlos Rosansky, Luis Salem y también agradecimiento a nuestro subsecretario Matías Facundo Moreno. Como él bien lo decía, vamos a dar en continuación ahora el eje 2, Ambiente y Desarrollo Sostenible. Va a estar moderado por Tamara Balsteiro. Ella es subsecretaria de Política Ambiental del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. Y el panel va a estar compuesto por Juliana Pécora, directora de Gobernanza Ambiental y Participación Pública. También va a estar Silvia Révora, ex subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Nación. Ella trabaja en la Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental de la Nación y en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Y por último, en este segundo eje va a estar Quita Gorbán, honoris causa de la Universidad Nacional de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Rosario y experta en soberanía alimentaria. ¿No se escucha? Hola. Ahora sí. ¿Qué tal? Bueno, vamos esperando, igual que hay algunas personas acomodándose todavía. Qué panelazo que tenemos hoy, todo de mujeres, decíamos recién. La verdad que es un orgullo.
poder estar hoy acá en este preforo por los derechos humanos, camino al tercer foro mundial de derechos humanos, que para nosotros, como bien decían en el acto de presentación y en la charla que nos antecedió, somos una referencia, ¿no?, en materia de derechos humanos, y estaba planteado esto, bueno, cuál era el vínculo entre ambiente y derechos humanos, y para nosotras que nos planteamos desde el ambientalismo popular hay un profundo vínculo, ¿no? Y tenemos mucho para decir, y por eso, aprovechando que estamos como un poco cortos de tiempo, ya voy a dar inicio y bienvenida y agradecerles también por haber venido a Quita, a Silvia, a Tamara, bueno, subsecretaria de la dirección a la cual yo pertenezco, de Gobernanza Ambiental y Participación Pública, en el primer Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, que también es un orgullo, y fue una decisión política de nuestro gobernador, Axel Kicillof, y de Daniel Avilar también, que podamos estar hoy acá. Así que, bueno, sin mucho más, la verdad que tengo ganas de escucharlas, y le vamos a dar la palabra a Silvia Révora, que como bien decían, el locutor es ex subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Nación en el gobierno de Cristina, así que también es un orgullo y es una referencia para nosotras en el camino que estamos trazando desde el ambientalismo popular en el Ministerio. Así que muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación, a las compañeras. Yo quería hacer muy someramente un pantallazo sobre la crisis ambiental global que tiene nuestro planeta, para luego plantear cuáles son sus causas y, muy someramente, cuál es nuestra posición como ambientalistas en el marco de un gobierno nacional y popular, y que lo dejaría más para Tamara, que está en la gestión, que está día a día luchando y combatiendo desde nuestras políticas ambientales, combatiendo la pobreza, la desigualdad, la indigencia. Y aquí un prócer que tenemos acá al lado y que nos va a dar también una visión de qué es el ambiente, qué es un todo, porque nosotros a veces con esa mentalidad cartesiana dividimos los temas, ¿no es cierto?, en compartimentos estancos, y es así, la realidad es un todo y muy complejo. Bueno, en 1962 surge un libro de Rachel Carson, una bióloga estadounidense, que se llamó La primavera silenciosa, y fue la primera denuncia de la contaminación química que se producía por el DDT, ¿no?, a los peces y a las aves. Y a partir de ahí es que se comienza a cuestionar qué causa estaban provocando, ¿no es cierto?, la producción química, petrolera, etcétera, etcétera, sobre la naturaleza. Y 10 años más tarde, 1972, tenemos la primera conferencia de Estocolmo sobre ambiente, y a partir de ahí las Naciones Unidas toma el tema, y lo toma, por supuesto, desde una perspectiva del norte global. Somos conscientes de eso. Ahora, ¿qué es el ambiente? El ambiente es la relación del hombre con la naturaleza, es la relación de la sociedad con la naturaleza. Es como el hombre ha construido la sociedad, ¿no es cierto?, y cómo el hombre visualiza y se relaciona con la naturaleza. Y en los inicios de la humanidad el hombre estaba totalmente integrado a la naturaleza, pero luego se fue alejando de la misma y comenzó a percibirla como una canasta de recursos naturales, una canasta de recursos que nosotros podíamos extraer para la producción económica. ¿Y qué es lo que sucede? Es que esa canasta de recursos, que nosotros ya no queremos hablar de recursos naturales porque está visualizado esa metodología de extracción, sino de bienes naturales comunes,
no tenía en cuenta, o no tiene en cuenta, porque seguimos con esa visión, que los bienes naturales comunes son finitos y se actúa como si los bienes naturales comunes fueran infinitos. Y ahí viene la primera gran contradicción y la primera causa, ¿no es cierto?, de la crisis ambiental que estamos viviendo. Y el Foro de Naciones Unidas sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistemas es muy claro, plantean la naturaleza es lo que nos sustenta la vida, ¿no es cierto? Es insustituible e irreemplazable. No hay existencia humana sin el soporte de la naturaleza. Y los científicos del IPCC, que son los científicos que asesoran a la Convención de Cambio Climático, nos acaban de dar algunos criterios, unos datos de cómo el accionar del hombre a nivel planetario está socavando, ¿no es cierto?, su seguridad, su bioseguridad. El aumento de los gases de efecto invernadero en este momento son los mayores de hace 2 millones de años. Y ahí luego vamos a plantearlo, cuál es la responsabilidad. Es el norte global el que ha producido el cambio climático que nosotros en el sur global lo estamos padeciendo. Y sobre todo lo padecen los sectores más vulnerables. La disminución del hielo ártico es la menor en los últimos 1000 años. La retracción de los glaciares de la montaña es la menor en los últimos 2000 años. Y el nivel de mar es el mayor nivel de mar, según la data, en los mayores de los últimos 3000 años. Esa es la acción del hombre, como la sociedad, ¿no es cierto?, ha transformado esa naturaleza y cómo la naturaleza reacciona ante esa transformación. A mí me gustaría leer una frase de un científico que yo creo que es un trabajo que todos tenemos que por lo menos leerlo o conocerlo, que es un científico sueco que trabaja ahora en Alemania, Johan Rockström, y que dice: estamos inmersos en una crisis ambiental global sin precedentes en la historia de la humanidad. Somos la primera especie que formamos parte de la naturaleza, ¿no?, sobre la Tierra que sabe que estamos socavando la estabilidad planetaria y poniendo en riesgo la humanidad. Y agregó, en los últimos 50 años, 1970 hasta ahora, yo vivía, era ya grande en 1970 hasta ahora, hemos logrado desestabilizar lo que durante 10.000 años permaneció estable. Esa es la situación nuestra a nivel planetario. ¿Y qué plantea Rockström? Él plantea que hay mínimamente 9 límites que no se deben transgredir. Los paso a enumerar rápidamente. El aumento de CO2 o de gases de efecto invernadero en la atmósfera, conocida como cambio climático, pérdida de biodiversidad, de 8 millones catalogados, hay 1 millón en peligro de extinción, la cantidad de vertido de fósforo en el mar, la fijación de nitrógeno en la atmósfera, el consumo de agua dulce, la acidificación del mar, el aumento del ozono estratosférico, la contaminación química. En síntesis, son 9 límites que no podemos traspasar y ya traspasamos 3. Fundamentalmente, el de aumento global de la temperatura del planeta y
la pérdida de diversidad y también el vertido de fósforo en el mar y fijación de nitrógeno. Ahora, ¿qué es lo que dice Rockström? Traspasar estos límites es un sistema, es un fenómeno físico, no inventado por Rockström, es pura física, donde en un sistema, si varios subsistemas colapsan, pueden, por efecto dominó, arrastrar a todos los otros subsistemas. Por lo tanto, Rockström dice que si no frenamos, ¿no es cierto?, esta forma de trabajar, de producir y de consumir, vamos quizás inevitablemente a un colapso y que la vida tal cual la conocemos ya no va a existir más. Ahora, ¿cuál es la causa? Y acá ya se ha planteado. La causa es que hay un modelo hegemónico de producción y consumo a nivel global que no respeta estos límites biofísicos del planeta y que la sustenta un poder económico y financiero cada vez más concentrado, como bien dijo el ministro Alac hoy, más concentrado y que sumamente injusto. Y ahí está la problemática de las desigualdades. Hay un estudio de un comité, yo conozco, he leído a Thomas Piketty, es un francés que trabaja hace años ya y ha sacado varios libros sobre las desigualdades a través de los siglos. Y Thomas Piketty parece que ha formado con otros académicos americanos y europeos, donde analizaron la Big Data y fíjense la conclusión. El 50% de la población más pobre del planeta posee el 2% de la riqueza mundial y el 10% de la población más rica, realmente el poder real, posee el 76% de la riqueza total del planeta. Es tan impresionante el nivel de desigualdad que precisamente nosotros desde el sur global, como bien dijo Dani, nos planteamos trabajar en el tema ambiental fundamentalmente, y lo hicimos durante la época de Cristina, poniendo un gran eje: combatir la pobreza y la desigualdad. No hay un ambiente sano, ¿no es cierto?, sin derechos humanos, y no hay un ambiente sano si la población no tiene un mínimo de necesidades satisfechas para hacer una vida digna y tener un buen vivir. Por eso el desafío es enorme, es un desafío ambiental y de derechos humanos que yo creo que tenemos que militarlo en la provincia, en el país, con todos los actores sociales, económicos, políticos, porque realmente está en juego la felicidad de nuestro pueblo. Nada más. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Silvia, nuevamente. Le vamos a dar la palabra ahora a nuestra subsecretaria de Política Ambiental del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Tamara Basteiro. Muchísimas gracias. Gracias, Juli. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Es un día muy emocionante, primero por esta impresionante mesa con estas dos mujeres, grandes compañeras y guías para mí en este camino que vamos transitando. Y Juli también, una compañera joven, hoy que hablaban, ¿no?, como de la importancia también de que los y las jóvenes se sumen a la militancia por los derechos humanos, a la militancia política, a la gestión pública también, que hoy ocupa también un rol y una dirección muy importante, nueva, que está llevando adelante políticas
públicas que hasta ahora no se venían llevando adelante en la agenda ambiental, digamos, de la provincia de Buenos Aires, y un gran desafío también ahí de construir esas políticas con los actores en el territorio, los compañeros que estuvieron en la mesa de hoy, bueno, Daniela, veo también otros compañeros con los que arranqué mis pasos en la gestión pública. Yo, como todo tiene que ver con todo y las vueltas de la vida, les voy a contar que arranqué en la gestión pública en la Secretaría de Derechos Humanos, ahí con Eduardo Luis Dualde, que hoy lo nombraban, cuando, bueno, era bastante más joven que ahora. Pero además, digo, ahí también arranqué a estudiar y me empezó de alguna manera como a conmover o a preocupar o a atender la cuestión ambiental y cómo eso tenía que ver o cómo eso se relacionaba con el vivir de las poblaciones, ¿no? Cuando siempre fui también militante y militaba ya en ese momento, y bueno, y había como una necesidad de empezar a pensar y de relacionar cómo la manera, como explicaba muy bien Silvia, de relacionarse con el entorno, de relacionarse con la naturaleza, cómo el modelo de producción y consumo, cómo el modelo de país, porque al fin y al cabo la discusión es esa, es el modelo de país. Cómo queremos crecer, cómo nos queremos desarrollar, cómo queremos que vivan los pibes, cómo queremos que vivan las pibas, qué derechos tenemos que ir a conquistar, porque hoy también se habla de que esos derechos se conquistan y que nadie los regala. Entonces, bueno, me parece que digo, ahí un poco arrancó este camino, que en el camino también uno se va encontrando con distintos compañeros y va construyendo esas agendas y se va dando cuenta de los desafíos, se va dando cuenta también de las dificultades que existen, ¿no? A veces a la hora de gestionar o de ideas que uno tiene y cómo eso después poder llevarlo a la práctica. Y la verdad que estas dos grandes compañeras son para nosotras, digo en el Ministerio también, porque además son asesoras en el Ministerio y ahí tenemos también como un vínculo con Dani, digo, para ir pensando en estos desafíos que tenemos hacia adelante. Yo me anoté algunas cosas, pero soy muy desordenada, así que seguramente diga la mitad de lo que me anoté. Pero digo, me parece que cuando hablaba hoy Daniela y hablaba del tema de los derechos humanos, ¿no? Y cómo lo ambiental o esta nueva cuestión en la que empieza a aparecer en muchos foros, el tema ambiental en la agenda de derechos humanos, el tema ambiental en la agenda del desarrollo, el tema ambiental en la agenda económica, el tema ambiental en la agenda cultural. Digo, me parece que ahí lo que creo que es importante hablar o importante decir es que esto de la agenda pública, la agenda política que queremos construir y que en ese sentido lo ambiental se suma de alguna manera, ¿no? Porque como bien decía Silvia, es un tema que se viene trabajando hace mucho tiempo. Cuando hablamos de que se suma la agenda, bueno, el gran desafío que tenemos nosotros y nosotras desde el Ministerio es cómo se suma la cuestión ambiental. ¿Cómo se suma? ¿Se suma desde esa mirada hegemónica, se suma desde esa mirada del norte global o se suma desde nuestra mirada, desde nuestros territorios, llevando la voz del territorio a esas agendas, a esos foros y a esas agendas públicas y mediáticas que construyen sentido también? Digo, se trabajan muchos temas ambientales cuando uno abre los portales de los diarios, Twitter, ¿no? Y ahora todas las nuevas plataformas por las que muchos de los pibes y las pibas se informan. Muchas veces esa mirada y esa construcción de esa agenda se plantea desde un lugar separado de la política, separado, como decía hoy Dani, de la discusión política, económica, social. Y la verdad es que creo yo que quienes somos militantes y estamos en la gestión pública y el Ministerio en ese sentido tiene el gran desafío de poder plantear esa agenda desde esta mirada, desde esta impronta y desde las necesidades que nosotros tenemos en el territorio. Bueno, ¿cuáles son las necesidades de las pymes, de las empresas, de las cooperativas de nuestra provincia en este caso? ¿Cuáles son? ¿Las conocemos? ¿Las sabemos? Bueno, esas son las cuestiones que tenemos que ir a plantear. Lo veo también a Luis, mi compañero, el mejor subsecretario que tiene el Ministerio de Ambiente, porque él dice que yo le digo pues es el único. Entonces, el mejor subsecretario que tiene el Ministerio de Ambiente, digo, que está trabajando y dándose una fuerte tarea con muchas de las empresas de nuestra provincia para lograr eso de la reconversión industrial, ¿no? Que parece como a veces un eslogan muy lindo y que parece algo muy fácil. Bueno, para que dejen de contaminar y entonces que las empresas se reconviertan. Ajá, ¿y cómo? Porque, digo, también esas empresas generan laburo, ¿no? Digo, y cuando hablamos del derecho al ambiente sano y del artículo 41 de nuestra Constitución, también en una intervención muy interesante, que los invito a que la busquen en la Cámara de Diputados, nuestro compañero en ese momento jefe de bloque decía, bueno, hay que amigar el artículo 41 con el 14 bis, decía Máximo Kirchner en esa intervención. Y en Capicúa, se los digo, y jugaba ahí como también con los números. Bueno, esa es, digamos, me parece, el gran desafío que tenemos y en ese sentido un poco también contarles, digo, que desde el Ministerio se crearon áreas, se crearon políticas públicas, se crearon un montón de programas que intentan dar respuesta a estas cuestiones que nosotros vemos. Las respuestas no se dan de un día para otro, las respuestas se construyen con las poblaciones, por eso digo, y ahí
comentaba lo de Juli porque llevamos adelante un foro para la construcción de la agenda ambiental que intenta nuclear y abrir el ministerio a distintos sectores, a las organizaciones, a las cooperativas, a las pymes, a las universidades, a los pibes que están en las universidades para ver qué es lo que se espera de esa agenda, digamos, ¿no? Digo, siempre Daniela, y en eso para mí es siempre una guía, ella habla de co-crear las políticas públicas y cuando estaban en el Congreso llevaron adelante también un foro donde trabajaron con distintas líneas y de ese foro y de los aportes de la comunidad surgieron 4 iniciativas legislativas que luego se presentaron y por supuesto ahí el trámite legislativo y nuestros diputados y diputadas darán como digamos la intervención que tengan que dar, pero digamos, me parece que lo más importante también, y cuando intentamos vincular, como decía hoy Daniela, la cuestión del ambiente a los derechos humanos, creo que tenemos que empezar a entender que la cuestión ambiental es una cuestión transversal, que la cuestión ambiental es la que nos permite, como decía Silvia, la vida, digo, que hoy el derecho al agua, ¿no? Bueno, el derecho al agua, el derecho a una alimentación sana, el derecho a un suelo donde poder producir ese alimento, y ahí Kita hoy nos va a contar y tiene mucho para decir sobre eso, el derecho a producir, el derecho, digo, a elegir, a la dignidad, el derecho al buen vivir. Bueno, todos esos derechos van a ser posibles si, solo si, podemos tener un entorno y un suelo que pisar y agua, digo, en condiciones óptimas para tomar. La verdad es que si seguimos, me parece, y acá sí creo que con la creación del ministerio en la provincia de Buenos Aires y la posibilidad entonces de empezar a dialogar con el resto de los sectores y con el resto de las agendas y con el resto de las carteras de la provincia de Buenos Aires, es poder pensar y poder intervenir en todas las agendas que se construyan y en todas las políticas públicas teniendo en cuenta la mirada ambiental. Porque el tiempo es ahora, como decía Silvia, recién explicaba muy bien esta cuestión cronológica, no es que tenemos, digamos, un montón de tiempo y sí tenemos, me parece, muchos cambios que llevar adelante, tenemos un paradigma realmente, creo yo, que cuestionar y también ahí los pibes, las pibas, ¿no? Las juventudes, digo, no es casual que esta agenda y que estas banderas las levanten mucho de los pibes y las pibas. Bueno, ¿por qué? Porque les preocupa el lugar donde van a vivir. A nosotros, que estamos hoy en este lugar circunstancial, nos tiene que preocupar de la misma manera, nos tiene que preocupar dónde van a vivir nuestros hijos, dónde van a vivir los pibes de nuestros barrios, dónde van a vivir nuestros sobrinos, dónde van a vivir muchos de los pibes que hoy vemos jugando en una plaza y que si realmente no empezamos a tomar conciencia desde lo individual, pero sobre todo desde lo colectivo, porque las luchas, ¿no? Los derechos, y me parece que sobre todo, digo, las políticas públicas que le cambian la vida a la gente se dan a partir de la militancia y a partir de la organización, como muy bien decían en el panel de hoy. Así que creo yo que es urgente y es necesario que esta cuestión ambiental empiece a trabajarse en todos los lugares, así que celebro también y agradezco a los compañeros, a Mati, al Gitano y a todo el equipo, por invitarnos y también por proponernos pensar la mesa con ellos, digamos, ¿no? Esta mesa también está pensada en conjunto del Ministerio, digamos, con el Ministerio de Justicia, y así es como tenemos que trabajar con todos los ministerios, con todos los actores. Tenemos un gran desafío, no es lo mismo hablar de ambiente, el año que viene es un año muy importante, se va a definir el destino de nuestra patria, y me parece que, digo, seguramente la cuestión ambiental suene, seguramente la escuchemos sonar, ¿no? Y muchos candidatos y candidatas hablen de lo lindo, de lo importante que sea preservar el ambiente y el mundo, y que qué bueno, que sí, que quién se va a oponer, por supuesto, ¿no? A cuidar el planeta. Bueno, hay que empezar a prestar atención desde dónde es ese discurso, hay que empezar a problematizar ese discurso, hay que complejizar ese discurso, hay que hacerse preguntas y hay que ayudar sobre todo a que la población se haga preguntas. Porque como decía Dani hoy, digo, los grandes cambios se dan con los gobiernos populares, y cuando hablamos de ambiente sano y del derecho al ambiente, hablamos del derecho a vivir bien, del derecho a la dignidad, del derecho al acceso al agua potable, y la verdad es que las mayores redes de agua potable y muchos compatriotas han accedido al agua potable en los gobiernos de Néstor y Cristina, y no así, por ejemplo, durante el macrismo, donde si se conectó una vivienda debe haber sido con bastante suerte. Entonces me parece que, digo, también ahí el desafío nuestro de quienes estamos desde este lugar, de empezar a pensar cómo hacemos para que lo ambiental lleve nuestra impronta, para que lo ambiental lleve nuestra lucha, para que lleve la demanda del territorio, y en ese sentido que podamos construir el país, la provincia que soñamos, que queremos y por el que militamos y vamos a seguir militando toda la vida. Así que muchas gracias, quiero escuchar a Kita, y bueno, muchas gracias también por estar, y
invitarlas a que se acerquen también, digo, por ahí a las redes del ministerio, a la página, hay un montón de cuestiones que estamos haciendo ahí. Yo me parecía que era aburrir por ahí un poco contarlas hoy, pero sí la importancia de entender la concepción y el lugar desde donde estamos parados, y ahí también todo a disposición para poder, pensar agendas con ustedes y las ideas que se les ocurran, que acá las compañeras son muy creativas porque son jóvenes, entonces lo hacen muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, antes voy a pedir que pongan la presentación de PowerPoint, agradecerle también a Tamara. Quiero decir que esto se viene hablando mucho siempre, ¿no? De poder hablarle a la juventud de los temas ambientales. Y es una realidad que nuestro ministerio está compuesto por muchas personas jóvenes y nada, también agradecerles esa oportunidad y nosotras lo tomamos con mucho compromiso y mucha responsabilidad. Pero acá tenemos una experta que tiene muchísima trayectoria en materia ambiental. Tengo el gusto de poder presentar a Kita Gorbán, honoris causa también de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional del Rosario, y no sé si me faltará alguna más, así que bueno, ya estaría todo listo. Muchísimas gracias y un fuerte aplauso para Kita Gorbán, que nos acompaña. Una militante. Muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias porque una vez más se llega a esta edad, voy a cumplir 91 en unos días, se llega a esta edad rodeada de jóvenes. Hay una consigna en la puerta de mi casa que dice: está prohibida la entrada al viejo. El viejo tiene prohibida la entrada a mi casa, acá y en la puerta de la casa. Hay que estar rodeada de jóvenes y sobre todo con jóvenes con ganas de aprender y jóvenes militantes. Debe ser espantoso ser joven y estar sentado viendo televisión todo el día, con lo maravilloso que es militar por causas justas. Y una de las causas justas que están caminando, porque se hace camino al andar, es luchar por un ambiente sano, digno, por una vida que valga la pena de ser vivida. Esta imagen que ustedes tienen acá, la que yo utilizo mucho, es la de la Constitución del Ecuador. El Ecuador es el primer país en el mundo que puso en su Constitución el derecho a la soberanía alimentaria. Y hablar de soberanía es hablar de política. Y hablar de soberanía es hablar de economía, hablar de cultura, es hablar de derechos humanos, es hablar de economía, de política. Y esto es lo que es tan atractivo y tan importante para nosotros. Este es un tema nuevo, el tema ambiental, pero se hace camino al andar. Y este es un ministerio nuevo también, que tiene una enorme responsabilidad y un enorme compromiso. El de ir desarrollando políticas públicas mientras las está creando, mientras las está ejercitando, mientras las está aplicando. Es decir, acción, dirección y pensamiento. Esto es muy importante, porque claro que vamos a hacer, digamos, políticas sobre la base de lo que construimos por acierto o por error. Claro que vamos a ir dando pasos hacia adelante y retrocesos también, avance y retroceso, pero en la línea general del tiempo vamos avanzando. Un ministerio que tiene solo un añito, pero que ya está haciendo notar su presencia. El hecho solo que un gabinete haya pensado en incorporar este tema habla ya de una visión de presente, pero también una visión de futuro. Está planteándose la perspectiva de cuidar el presente y el futuro de toda la población, pero en especial de la población joven, de las futuras generaciones. Entonces este es un compromiso, y un compromiso que ustedes los jóvenes tienen que atesorar, tienen que militar y por el cual tienen que luchar.
Si algo caracteriza al pueblo argentino, es el de ganar las calles, pidiendo derechos, exigiendo derechos, pero cuidando también de los derechos. Y el derecho al ambiente es el derecho a la vida, porque muy bien lo explicitaba acá la colega, ¿qué es el ambiente? No podemos hablar del aire, del agua, sin tener que pensar todos los condicionantes que hacen al acceso al agua, al acceso a la alimentación, al derecho a la alimentación. Yo ayer o anteayer estaba explicitando en una charla el derecho al agua segura y había un aljibe. Entonces yo señalaba el agua y señalaba la necesidad y el derecho que nos asiste al agua segura. Y me contestaron, sí, pero esa agua de ese pozo está contaminada con arsénico. Y el agua del grifo está contaminada por los deseables fluviales. Con lo cual, me contesta el público, nosotros terminamos tomando Manaos. Entonces, ¿eso es la realidad? ¿Eso es la realidad? Claro que sí. Pero al mismo tiempo, en el hacer las políticas públicas, tenemos que ver todo el panorama. El INTI, uno de nuestros tesoros estatales, como el INTA, como otros organismos, tiene la forma, el método barato, incluso lo ha creado para descontaminar el agua con arsénico. Entonces hay que apelar al INTI y saber que hay una forma de resolverla y por lo menos salvar este escollo. Esto forma parte del conocimiento, esto forma parte de la divulgación de las tareas de nuestros propios organismos científicos que a veces subestimamos o tenemos en compartimentos estancos. Entonces, este entrelazamiento entre la política y la acción es lo que caracteriza la lucha ambiental. Vamos caminando y vamos creando. Todo es nuevo para nosotros, porque esta temática es nueva, se ha incorporado recién. Yo que tengo tantos años, ayer nomás estaba con el derecho a alimentación y ahora otro más, el derecho al ambiente. Entonces, esto es lo importante, esto es lo que tenemos que transmitir y esa transmisión no se da solamente en estos ambientes, esa transmisión se hace desde la cuna y desde el jardín de infantes y desde la escuela primaria y desde todos los planos de la educación tenemos que actuar en ese mismo sentido. Cuando yo planteo el tema de la huerta y digo una huerta, una escuela, estoy hablando de un nuevo paradigma. Estoy pidiendo que la infancia ya se comprometa a cuidar ese ambiente desde la cuna. Pero que la cuiden los chicos, no el personal de la escuela. Que la huerta sea parte de su cultura natural, cosa que nosotros no tuvimos, paradigma que nosotros no manejamos, ¿verdad? Era una cosa lejana, el tema de la tierra es propia de los agricultores, que tiene que ver con nosotros, con la escuela, y tiene todo que ver, todo que ver. Habla de la autosuficiencia alimentaria, habla de la calidad de la alimentación, y cuando hablamos de calidad de alimentación estamos hablando de la salud, estamos hablando del derecho a la vida. Así que es mucho más amplio que una simple lechuga crecida en la huertita. Va mucho más allá, va mucho más allá. Si la polenta tiene hojitas verdes, como me saben decir a veces en los comedores porque le agregamos la lechuga o le agregamos acelga o le agregamos espinaca para que tenga más contenido nutricional, estamos enseñando a que los alimentos los tenemos que ir eligiendo por su valor nutricional y no solo por su valor económico. Pero esto que señalaba también la colega de la desigualdad, esto de las franjas muy grandes de pobreza y de exclusión que tenemos,
hacen que se oriente el sentido, se oriente esa elección hacia los valores económicos, que podamos comprar lo que podamos con los recursos disponibles. Y eso nos hace equivocar el eje, por supuesto. Pero son brechas. Yo estuve ayer en la Cámara de Diputados y estaba diciéndoles, esta es una brecha que son ustedes los que tienen que trabajar, porque tienen que legislar sobre el hecho de que si la canasta está en 120.000 pesos, más o menos, el salario básico no puede estar en la mitad, porque entonces sí que no vamos a acceder a alimentos sanos, seguros, soberanos y sabrosos. Claro que no. Y el derecho a la alimentación significa eso, no comer cualquier cosa, no comestibles, alimentos sanos, seguros y soberanos. Esto es fundamental. Entonces, por eso yo traté de ejemplificar, y si les parece, vamos pasando, ¿sí? ¿Puede ser? ¿Empezamos? No sé quién está con la maquinita. Allá arriba. Bueno, nosotros nos cuestionamos y nos preguntamos cuando estamos ante un plato servido, ¿qué comemos? ¿Cuándo comemos? ¿Con quién comemos? ¿Y qué comemos? Y entonces entramos en la biología, en la economía, en la ecología, en lo sociocultural, en lo tecnológico y en lo subjetivo. Adelante. 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 Entonces nosotros tenemos que ver que el sistema industrial, que es el que predomina en nuestra vida cotidiana, abastece solamente al 30% del consumo humano. El resto va destinado al consumo de los animales, a la formación o consumo de combustibles, incluso el 10% para mascotas. La última charla que yo le escuché al doctor Favaloro, precisamente era su preocupación, y él decía, se está invirtiendo más en la calidad de la comida para mascota que en la calidad de la comida humana. Y un poco es así. Y en realidad tenemos que ver que ese sistema industrial consume el 70% de la energía, del agua y de los combustibles, y al mismo tiempo desperdician el 40% de lo mismo que producen. Adelante, por favor. Entonces, este modelo productivo, este sistema alimentario que tan bien definió la colega, está vinculado no a la mayor producción. Generalmente decimos, no alcanza y entonces tenemos que producir más. Nosotros tenemos que pensar que producimos para 12.000 millones de habitantes en el mundo y somos 7.000, que la cadena de desperdicio y de desigualdad es tan grande que produce esta distonía. Entonces dice, la producción agrícola ha aumentado, pero se ha incrementado a costa de la salud humana y del medio ambiente, y al mismo tiempo no ha logrado resolver el problema del hambre en el mundo. Y el modelo dominante resulta problemático no solo por el daño que causan los plaguicidas, sino también por los efectos de estos en el cambio climático, en la pérdida de diversidad y en la incapacidad para asegurar una soberanía alimentaria, que es lo que señaló la colega al inicio de estas exposiciones. Adelante. Entonces, nosotros tenemos que plantearnos la defensa activa, militante, del derecho a la alimentación, que es garantizar para todos y cada uno de los individuos una alimentación sana, segura y soberana, culturalmente apropiada en cantidad y calidad suficiente para llevar una vida sana a la altura de la dignidad humana. Para eso, quien garantiza ese derecho, el derecho a la alimentación, es el Estado. Claro, no está mi ley para decirme lo contrario, ¿no? Por suerte, pero tenemos que tener presente, este es el rol del Estado, garantizar el derecho humano a la alimentación, garantizar el acceso físico y económico, garantizar la disponibilidad, la sustentabilidad y la adecuación, tanto cultural como económica, social, a lo cultural. Y me gusta mucho la imagen de Mafalda. A ver si este derecho lo cuidan, ¿eh? Y no lo violan como los demás.
A ver si lo cuidamos. Adelante. Entonces, Argentina en el 2022 viola el derecho a la alimentación. ¿Por qué? Porque restringe el acceso. Nosotros tenemos un salario que va por la escalera y los precios que van por el ascensor. Esta distonía hace que no haya al mismo tiempo medidas suficientes para resolver el problema de la inflación, que está desmesurada y que no se resuelve. Ayer lo decía yo en la Cámara de Diputados, solamente con una política de precios máximos. Entonces tenemos que ver que no se produce la autosuficiencia alimentaria, que el plato final es un plato contaminado, que no hay suficiente acceso a la información y que al mismo tiempo toda esta situación genera dependencia económica y financiera. Adelante. Entonces, por eso los desafíos que se plantean en este siglo XXI-XXII es basado en el cambio climático, en el incremento de los precios y en la crisis financiera. Son las tres patas de una misma mesa que se encadenan, que se coordinan entre sí y hacen a la mayor frecuencia de eventos y desastres culturales, al aumento permanente del costo de la canasta básica, al menor crecimiento económico, al desempleo, al subempleo y, por supuesto, a la mayor vulnerabilidad alimentaria y nutricional. Adelante. Entonces, tenemos que ver que esto también lo señaló la compañera, esta concentración monopólica que hace que las empresas que más facturan son las empresas alimentarias. Miren ustedes, Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, la mayor. La que está en el primer término es Nestlé. La Walmart, Texaco, bueno, acá se llama Changomás ahora Walmart, ¿no? Cargill. Entonces, acá tienen ustedes todas estas empresas, pero estas a su vez tenemos que tener en cuenta que ellas a su vez están vinculadas en esta concentración monopólica, son las dueñas de los agrotóxicos, que terminan reduciéndose, más que en estas 8, terminan reduciéndose a 3 o 4, fíjense en ustedes abajo, y concentran el 85% del mercado, solamente Monsanto, Bayer, Syngenta, Roche, es decir, estas empresas que oímos nombrar a cada rato. Y al mismo tiempo, la preocupación, porque se piensa y se necesita que la militancia precisamente por esta contaminación sea similar a la lucha contra el tabaco, pero sin tener miedo a que las empresas pierdan dinero. Es el ejemplo de Philip Morris, que si pierde con el tabaco, compra empresas alimentarias, entonces enseguida se equilibran sus ganancias. Adelante. Entonces, fíjense en ustedes, esta concentración monopólica avanza sobre todo sobre la base de la concentración de tierra. Y los países europeos, la soberbia Europa, avanza sobre América Latina, avanzó como despojó ya el África, en busca de tierras fértiles, en busca de materia prima. Y nosotros, los pobres sudacas, estamos tranquilos y no le tenemos miedo al hambre. Ellos sí, con la guerra que están atravesando en este momento, están temblando porque son dependientes. Piensen ustedes que Inglaterra, la soberbia Inglaterra, el 50% de los alimentos que consume los importa. Importa hasta la zanahoria. Así que si nosotros tenemos un periodo de lluvias intensas, les va a faltar alimentos a ellos. Y si tiene la guerra con Ucrania, les va a faltar alimentos a ellos. En cambio, nosotros somos autosuficientes. Tenemos otro problema. Tenemos el problema de la inflación, tenemos el problema del acceso a la tierra, claro que sí. Pero tenemos la posibilidad, por la enorme variedad de clima en este enorme y hermoso territorio, de producir cualquier cosa en cualquier momento, desde cerezas en la Patagonia hasta paltas en Jujuy. Nuestra capacidad de producción es inmensa. El tema fundamental es cómo superamos esta concentración monopólica que hace que 4 empresas sean dueñas
entonces de la mayor parte de los alimentos que consumimos. Y cuando nombramos a Molinos solamente empieza la harina blanca flor, los fideos no sé cuánto, la yerba no sé, todos son de la misma empresa, más de 100 productos tienen. Y entonces aquí tenemos nosotros el tema de la tierra. Miren ustedes esta concentración monopólica que hace, que salta hacia la empresa, la provincia, digamos, más extranjerizada, que tengamos 300 terratenientes, que solamente tengamos a uno que tiene 1 millón de hectáreas y al mismo tiempo otro que tiene 200.000. ¿Qué país en el mundo puede darse el lujo de tener 1 millón de hectáreas? No sabemos para qué. Mientras tenemos las verduras y las frutas caras porque faltan, porque no hay suficiente, porque no hay disponibilidad. Adelante. Entonces, este es el tema de la concentración monopólica que además, en nuestro caso, está transnacionalizada, como ustedes ven ahí, a través de la logística, la intermediación, los precios internacionales, pero sobre todo basada en la especulación financiera. Yo le decía ayer a los diputados, y se sumaban los parlamentarios de América también ayer, había gente de Panamá, de Paraguay, de Brasil. Mientras no metamos la mano en el bolsillo de los especuladores, no hay política de precios máximos. Imposible controlar. Las políticas para controlar la especulación es meter la mano en el bolsillo de los especuladores. Claro que para eso hay que tener, no quiero decir malas palabras, entonces digo, hay que tener agallas. Hay que tener agallas porque se voltean gobiernos. Ustedes acuérdense nomás con la 125, tembló el gobierno. ¿Y qué era? Pero una medida administrativa de menor cuantía. Imagínense si meten la mano en el bolsillo de Molinos. Mamita, no dura el gobierno nada, nada. Por eso, un poco, yo decía ayer y digo hoy otra vez, vamos por la positiva. Vamos porque necesitamos cambiar el modelo productivo. No podemos seguir produciendo con venenos. Tenemos que inclinarnos hacia la agroecología. Pero si sacamos un proyecto de ley, decía esto los diputados, que prohíba las fumigaciones, el gobierno dura 10 minutos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No las prohibimos? Y seamos más delicados y más inteligentes. Apoyemos, subsidiemos, multipliquemos la producción agroecológica. Vamos por la positiva y arrinconemos, mostremos a los productores que también es beneficioso producir sano y bien, porque a los beneficios directos le tenemos que agregar los indirectos de la protección de la salud, de la vida de las poblaciones y del medio ambiente. Entonces, vamos por ahí, vamos por la positiva. No es sencillo, el enemigo es muy poderoso, muy poderoso. Imagínense lo que es, como digo, meter la mano en estos bolsillos. Y está clarito, clarito quiénes son los formadores de precios. Y acá los tienen ustedes a través de la logística, porque además necesitamos una tela de araña del país en redes ferroviarias para trasladar los alimentos de un país tan extenso como el nuestro por medios, digamos, que nos permitan que lleguen los alimentos sanos. Todo el abastecimiento de nuestro país se hace por vía terrestre y la mitad de la producción se pierde en el camino. Son días y días en que tardan los alimentos en llegar desde Salta a la Patagonia o desde la Patagonia a Cuyo. Y no tenemos trenes. Ahora tímidamente estamos un poquito retomando, pero tenemos que insistir más. Como yo estaba ayer con los diputados, les decía, tienen que trabajar en esto. Acá hay diputados de todas las provincias. Necesitamos avanzar. Adelante. Sí. Adelante, adelante. Adelante, por favor. ¿Podemos avanzar con la imagen? Ahí está. Entonces, en el periodo de Macri se dijo de que acá también las grandes empresas se reunían, aunque Molinos se negó, con el gobierno para fijar
una política de precios cuidados. En realidad, estos son los dueños, acá los tenemos, miren ustedes los nombres, acá los tienen. Ledesma, el azúcar. Molinos, la harina, los fideos. Arcor. Estos son los dueños de la comida. Adelante. Avancemos para que vayamos más rápido, que se me termina el tiempo. Este es el mercado alimentario. Acá tienen ustedes las 4 grandes empresas. Miren lo que es Arcor. Miren lo que es Kraft. Nestlé. Nestlé solamente tiene 7 marcas de bebidas de agua. Llámese como se llame, el agua es de Nestlé. Entonces, miren ustedes el poderío económico. Miren lo que es Arcor. Y miren lo que es Molinos. El arroz gallo, el arlistán, la yerba. Todo está en manos de estas grandes empresas, que han aumentado en la rentabilidad solamente en el periodo de la pandemia, aumentó 583% la rentabilidad de Molinos. Adelante. Entonces, este es el panorama de nuestro modelo productivo. La mayor concentración de fumigaciones que no logró aumentar la producción, allá están las curvas, cuanto más cada vez aumentó la producción de agrotóxicos y tenemos provincias como la de Entre Ríos, que son provincias que concentran la mayor cantidad de agrotóxicos por habitante y por año. Si para fumigar hay que disfrazarse de astronauta, como ven ahí, piensen ustedes qué le pasa a las poblaciones que no tienen estos equipos. Adelante. Adelante, por favor. Vamos. ¿Se quedaron ahí? Ahí estamos. Bueno, acá tienen ustedes nuestro mapa productivo y acá la provincia de Entre Ríos y la fumigación en las escuelas rurales. Adelante. Más rápido. Bueno, este es el informe del SENASA. Como ustedes ven, no estamos libres del consumo de agrotóxicos, sobre todo sobre la base del estudio de los de mayor consumo, donde se han encontrado 30, 28, una cantidad enorme de agrotóxicos detectados en los alimentos de consumo habitual. Y entonces hay prohibición en Estados Unidos del clorpirifos, que es el que mayor consumo tenemos nosotros, precisamente porque afecta el sistema cognitivo, en especial de los niños. Adelante. Entonces, estos son las sustancias exógenas, que son estos aditivos y emulsionantes, conservantes que se agregan a los alimentos para tener una mayor presencia y rentabilidad en las góndolas y que alteran el aire, el suelo y la vida. Adelante. Entonces, tenemos todos los aditivos que ustedes ven y que son edulcorantes, emulsionantes, espesantes, y que en ningún momento enriquecen la calidad de los alimentos. Como dice ahí esta frase, los jabones tienen sustancias nutritivas como avena, miel y vitaminas. ¿Será que tengamos que comer jamón? ¿Tendríamos que comer jabón? Adelante. Adelante. Entonces, vemos que los alimentos están diseñados para un mayor consumo y entonces tenemos que los alimentos ultraprocesados, que son los altamente industrializados, han aumentado enormemente el consumo y por ende los hacemos responsables del aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles, que son la pandemia de este momento. Adelante. Adelante. Antes teníamos el mapa del hambre, hoy tenemos el mapa de la malnutrición, sobrepeso y obesidad. Entonces, acá tenemos los casos de la morbimortalidad en la Argentina, donde vemos que el 65% se producen por enfermedades crónicas no transmisibles. Adelante. Entonces, estos son los alimentos que les llamamos ultraprocesados y que nosotros le adoptamos el nombre de OCNIs, objetos comestibles
no identificado. No sabemos qué comemos. Entonces tenemos acá el camino, como ustedes ven, creemos que comemos algo, en realidad son atractivos, pero en realidad son de alta rentabilidad para la industria. Adelante. Entonces, esto es la investigación de la UADE, Universidad de la Empresa, que habla de fraude alimentario, porque nosotros creemos que comemos, pero no comemos eso. Y entonces tenemos la falsa miel, que dice miel fuera de abeja y es en realidad jarabe de fructosa. Los falsos likes, cuando ustedes compren un like que son 500 pesos o 500% más caro, fíjense en la diferencia entre el producto entero y el producto light. Y van a ver que a lo mejor son 15 calorías, que no justifican el alto precio que eso tiene. Entonces, acá tienen el tema de la leche, cuando nos quisieron vender leche más barata, y era producto lácteo, no era leche. Era leche de soya, entonces al que decimos leche. Y la leche es producto de las glándulas mamíferas. Sí, la terminamos, sí. Más, por favor, otra. ¿Terminamos? ¿Terminamos? Estamos cometiendo un ecocidio. Acá tenemos todas las zonas más fumigadas. Las madres están produciendo leche contaminada con agrotóxicos y 8 de cada 10 verduras los contiene. La muerte de las abejas, como ven ustedes, el mapa de la muerte de las abejas coincide con el mapa del aumento del cáncer y el mapa de las fumigaciones. Adelante, para terminar, queremos ir a mejorar la salud a través de los alimentos sanos. Adelante, sanos, seguros y soberanos, por lo cual no podemos, hay pruebas científicas que muestran que hay centenares de pueblos que viven bajo la contaminación. Yo puse ahí las 3 carabelas, que en lugar de venir como la niña la Santa María y la Pinta, vienen con los carteles de las grandes transnacionales. Entonces, adelante, hemos terminado con esto. El método más eficaz para reducir el efecto de la despoblación es abandonar la agricultura industrial para lograr una economía social, un comercio justo, un consumo responsable que nos garantice la seguridad y la soberanía alimentaria. Gracias. Muchísimas gracias. Siempre, siempre. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por escuchar atentamente. Sé que hay una persona, Chiquita, si tenés unos minutitos, pero brevemente, para que no nos echen, que había una persona que quería hacer una pregunta para que sea parte de como los intercambios y la intención que tenía este preforo. Después de eso, ya les dejamos libres para que tengan un break y entiendo que después vienen 2, ¿no? Conversatorios más. Creo que estaba la señora. ¿Querés hacer una pregunta? Si no, bueno, ¿Qué? dale. ¿Qué decís? No, dale. Bueno. Muy breve. Sí, 2 minutos que nos echan. Ah. Bueno. Le metemos pata. Que no nos echen. No, el que quiera se puede ir a comer. Ahí va, dale. Soy Adalberto Lizaur, coordinador de las personas con discapacidad de la Ciudad de La Plata. La caña de bambú saca el arsénico en el agua, quería decirle eso. Y también le voy a alcanzar un proyecto a los alimentos. En vez de tirar las semillas a los cestos de basura, voy con un proyecto a ustedes, recolectar todas las semillas y plantarlas para dar el alimento a la población. Muy bien. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Teníamos Sí, era la que te había pedido. una más y ya. Dale. Me encantaría. Perfecto. Gracias. Me parece bien. Mi nombre es Elvira Rosas,
Sí, sí, se escucha. Yo se lo transmito. No, sí. Él trabaja en discapacidad. Gracias. De Tres Arroyos. Pertenezco al Consejo Consultivo de Discapacidad Oficial, fundado por Mónica Bianchi, es quien nos dirige y nos organiza. Soy coordinadora de ECO, Discapacidad y Desarrollo. Es un grupo recientemente formado en el cual queremos hablar de la transversalización entre el ecosistema y las consecuencias o secuelas que pueden traer para las personas y dejarnos, y lo digo porque yo soy una, en situación de discapacidad. Aparentemente, nosotros generalmente tratamos de no hablar de nosotros mismos, pero esta vez el ejemplo viene al caso. Aparentemente soy víctima de glifosato, un agrotóxico que produjo en mi cuerpo linfoma no Hodgkin. Eso lleva un tratamiento feíto, 1 año, y después, paulatinamente, ahora ya estoy en 2 años de remisión. Remisión es una persona que se considera sana, pero por 10 años no se les da el alta. Lo que me pasaba a mí es que había un hangar clandestino a aproximadamente 8 cuadras de mi casa y pasaba un fumigador por arriba de mi patio. Seguramente cerraban mal las salidas de ese agrotóxico y yo estaba tranquilamente en el patio de mi casa con mis plantitas y me caía eso encima. Yo no lo sabía hasta que me dijeron tenés cáncer. Es lo peor que le puede pasar a una persona, pero bueno, estoy viva, estoy bien y sigo luchando. Mi pregunta es, ¿quién puso el huevo? ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? Porque si hablamos económicamente de un país, la señora, que merece mi respeto por su edad, al igual que Mónica Bianchi, y la sabiduría que tienen, económicamente a un país no se le puede prohibir el agrotóxico, pero cuando la población o la ciudadanía se les lleva a una situación de discapacidad, como es el linfoma, el asma, la tiroides, porque no se sabe si tenés hipotiroidismo, bla, 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 bueno, no soy médica, problemas pulmonares, malformaciones congénitas fetales, abortos espontáneos y un montón de otras consecuencias más que traen los agrotóxicos. Tandil en este momento se analizó el agua y cerca de las escuelas rurales hay 16 agrotóxicos en el agua. Se firmó el año pasado, en diciembre, una ordenanza que permite la fumigación a 150 metros de una escuela rural. Ahora te dicen, ponés, para el que no sabe les explico, cuando fumigan es como si tirara flea, que sale la espumita. Bueno, tipo un aerosol, gracias. Entonces se le pone árboles, pero esos árboles tardan en crecer. Los aviones, el agrotóxico te lo tiran en el aire. Eso perjudica los arroyos. El pobre que va a pescar a pasar un rato divertido y se come esos pescados se está intoxicando. Que yo sepa, nadie me lo ha explicado, la soja no se puede llegar a limpiar completamente. El que es alérgico a la lactosa toma leche de soja. La soja es el mejor reemplazante de las vitaminas de la carne. Entonces, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Cuidamos la gente, cuidamos la economía. Tuvimos un gobierno capitalista malo, que sacó millones de pensiones por discapacidad. Nosotros, las personas con discapacidad, necesitamos vivir. Estamos cobrando una pensión de 30.000 pesos. Nos hablan de vida independiente y no podemos. Los remedios están valuados en dólares cuando tenés cáncer. Entonces estamos
devaluando o disminuyendo la economía del país. No atacás por un lado, no atacás por el otro. No entiendo, quizás ustedes tienen más experiencia para explicarme a mí cuál de las cosas debemos permitir. Que se enfermen o que se fumigue. Nos están matando. Resumiendo, nos están matando. La señora sabrá si puede contestarme algo. Gracias. Gracias. Perdón, precisamente es el paren de fumigar. El movimiento de las mujeres de Paraná, con las malformaciones, precisamente resultado de estas fumigaciones con glifosato que se usa en las plantaciones de soja, el movimiento se llama Basta es Basta. Y salieron a la calle con máscaras para ejemplificar su problemática. En la medida que esto no sea conciencia de todos, era lo que yo les decía, no basta con que nosotros lo planteemos. Necesitamos que esto sea una conciencia social que exija un cambio en el modelo productivo. Basta de fumigar. Usted lo está diciendo, usted lo está sufriendo, y esto es a lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de esto. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas y nos encontramos más tarde, ¿sí?